En esta primera parte del programa conversamos con el abogado ponceño, joven abogado, parte de la nueva cosecha de dirigentes políticos ponceños, José Alberto Hernández Lázaro. Aspira a convertirse en representante a la Cámara por el movimiento Victoria Ciudadana. El distrito 24 es el norte. ¿Cuál es la receta de José Alberto Hernández Lázaro para los parroquianos que divergen en distintas estratas sociales en ese distrito representativo sobre su propuesta para el distrito? Vamos a hablar. Vamos a conocer quién es José Alberto Hernández Lázaro y por qué quiere ser representante a la Cámara. Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Gracias por estar aquí. No, gracias como siempre por la invitación. Cara a cara, un ex legislador municipal. Todavía Bueno, todavía hasta diciembre. La experiencia positiva. Sí, yo creo que ha sido una experiencia de mucho Pero que aprendizaje. más ha sonado, mediáticamente hablando, ocupó un gran espacio, ciertamente. Sí, ¿no? O sea, yo creo que fue un momento difícil. Fiscalización. Que había que asumir unas posturas ¿verdad? Y no esconderse y estar de frente. Y pues dentro de ese proceso, pues fue un proceso de mucho aprendizaje, fue un proceso de mucho crecimiento también. ¿Usted se atrevería a decir aquí que usted hizo mejor trabajo de fiscalización que la delegación del PNP en esa legislatura municipal de Ponce? Bueno, eso no lo tendría que decir yo, eso me lo han dicho los propios PNP. Eso lo ha dicho hasta un expresidente de la legislatura municipal. Exacto. El doctor Rafael Mato Cintrón. Sí, ¿verdad? Y por diversas razones, ¿verdad? No, que no hay que entrar necesariamente en ellas, pero creo que en efecto quien llevó la voz de fiscalización aquí en el municipio de Ponce fue Victoria Ciudadana y ¿verdad? En ese sentido, pues yo como portavoz de Victoria Ciudadana en la legislatura municipal de Ponce. Es más, yo no escuché a un legislador de la mayoría hacerse sentir más que usted. Más que usted, no. No, y de nuevo, yo creo que esto lo hemos hablado anteriormente, pero el sistema de las legislaturas municipales se presta para que los legisladores de mayoría no asuman posturas y sean, ¿verdad? Pues no necesariamente sellos de goma, pero estén al servicio del alcalde o la alcaldesa. Yo creo que en esa medida poder ser un legislador de minoría te da una flexibilidad, también te da unos dolores de cabeza, pero por lo menos pues se pudo hacer un trabajo, se pudo presentar proyectos, yo presenté más proyectos que todos los demás legisladores juntos. Y pues, ¿verdad? Eso es parte del trabajo, aunque esos proyectos no se discutan, por lo menos que haya ese interés de presentar ideas y tratar de hacer las cosas distintas. ¿No se le dio paso a ninguno? No llegó a aprobarse ninguno. Se aprobaron varios, principalmente unas resoluciones internas. ¿Qué fue lo más sustantivo en términos de legislación presentada? Hubo una para la investigación de los fuegos en el casco urbano, que se hicieron 3 vistas públicas. Se aprobó uno de una investigación sobre el tema del reciclaje en el municipio. Nunca se discutió, nunca se llevó a comisión, nunca se hizo nada con él. Se aprobó otro sobre el tema de los paseos lineales y la titularidad de los diferentes terrenos que hay allí, después de ver lo que pasó con uno de los estacionamientos del lineal que se ocupó para un concesionario de carros. Eso tampoco se atendió, así que hubo muchos proyectos presentados. Uno también de Luma, bien al principio del cuatrenio, en contra de la firma del contrato. Ese se aprobó ¿verdad? Y ahí terminó. Pero lamentablemente pues no se le dio el cauce que uno esperaría, por lo menos de llevarlo a discusión y que en esa discusión pues se aprobara o no se aprobara, pero eso no pasó. Usted deja la Asamblea Legislativa Municipal para lanzarse ahora a una candidatura a la Cámara de Representantes por el corazón de la ciudad, que es el Distrito 24, el precinto 61 de Ponce. ¿Cuál es la radiografía de ese distrito representativo? Que hay pobreza, que hay miseria, que hay clase media y que hay también clase alta también. Claro. Sin duda es un distrito de muchos contrastes. O sea, tú tienes una de las zonas más emblemáticas de la ciudad, zonas que son la cara de Ponce para Puerto Rico, para el mundo entero, pero tienes también unas zonas que esconden mayor es el centro urbano de la ciudad. Claro. Y bueno, incluso el histórico y cultural zonas de la ciudad. En la playa, que sabemos, pues han venido cruceros, vienen turistas, pasan por allí, pero entonces tienes una zona de una desigualdad increíble, ¿verdad? Y de una falta de servicios, de problemas de vivienda, de problemas de servicios esenciales, y es precisamente atender esas desigualdades y hacer una ciudad que sea más justo para todos y todas. ¿Cuáles son esas y qué tipo de desigualdad hablamos? Bueno, no tenemos que hacer más que mirar hacia Clausels y mirar hacia arriba, desde Miramar Final hacia el oeste, todas esas comunidades que uno ve que tienen problemas con servicios de agua, tienen problemas a veces con servicios de energía eléctrica, con el recogido de la basura, tienen problemas de que
personas que llevan viviendo en esas comunidades mucho tiempo, no tienen títulos, son comunidades con accesos complicados que a la hora de atacar un incendio o temas por el estilo, pues se encuentran unos retos muy significativos. Tejido social afectado. Exacto. Hay pobreza, hay miseria también. Sí, sin duda, sin duda. Y son unas situaciones que uno, ¿verdad? A veces se quieren ignorar en vez de atenderlas y se le ponen parchos a las situaciones en vez de corregirlo. Yo creo que hay que ir a la raíz de esos problemas y atreverse a enfrentarlos por más difíciles que sean. Como parte del retrato del distrito, del precinto, ¿dónde usted ha visitado que ha notado que hay miseria? En un pueblo que es una metrópolis, una ciudad metropolitana. ¿Dónde hay miseria en la ciudad señorial, en su distrito? Bueno, esas mismas zonas que te describía, ¿verdad? Pensando para el área norte de Clausels, pensando tal vez hacia Punta Diamante, pensando hacia unas zonas que por las razones de cómo se fueron formando esas comunidades y retos que han enfrentado a través del tiempo, pues tienen unas dificultades bien serias. Incluso a lo mejor no lo puedes describir necesariamente como miseria, pero hay unas zonas en la playa que son zonas bien vulnerables en la medida en que con el cambio climático cada vez están más propensas a recibir inundaciones, a recibir embates de huracanes, a recibir una serie de fenómenos que afectan y que ponen en riesgo la vida de las personas que viven allí. Por ejemplo, que no tienen un techo seguro para vivir. Exactamente. Que hay problemas de inundabilidad. Exacto. ¿Cuántas familias en la ciudad, en ese distrito, están propensas a inundaciones? Viven en un techo que no es seguro para vivir. Bueno, dentro del mapa de inundaciones que tenemos actualmente, a veces es difícil medirlo porque hay situaciones donde se declara una zona inundable, pero ahí hay un condominio, o sea que no todo el mundo está con el mismo nivel de vulnerabilidad que en otros lados, pero hay una gran zona y lo sabemos porque históricamente, antes de la canalización de los ríos, había una situación de inundaciones muy serias en la ciudad y eso ¿verdad? A menor y mayor grado se mantiene en distintas zonas y es una situación preocupante, especialmente pues en la playa, especialmente en unas comunidades que tienen por sus realidades geográficas unas vulnerabilidades adicionales a otras que hay en la ciudad. ¿Qué por ciento del distrito vive, digamos, en extrema pobreza? Si podría señalar. Mira, se me haría difícil dar un número concreto, ¿verdad? Yo creo que más que decir extrema pobreza, sí hay una gente que tiene unas necesidades que no están siendo atendidas. Okay. Porque, pues por ejemplo, podemos ir a comunidades como La Matilde, donde hay gente que me ha dicho, esta es la comunidad olvidada. Y a lo mejor uno diría, esto no es una comunidad que vive en extrema pobreza, pero es una comunidad que tiene las carreteras destrozadas, que tiene unos problemas de servicios básicos que no se están atendiendo. No es la única que le dice cuando visita el sector, esta comunidad es olvidada, no es la única. No, para nada, para nada. Es algo que se repite constantemente, incluso a veces dentro de mismas comunidades, unos sectores específicos. En esta calle nunca viene nada en esta comunidad. Van por la avenida principal, pero a esta calle nunca llega nadie. O sea que es una situación de que no necesariamente estamos hablando de unos extremos, pero sí estamos hablando de la falta de unos servicios y eso pues sin duda es preocupante. Ese distrito tiene un representante a la Cámara que aspira nuevamente a representar a los parroquianos del distrito. Si usted fuera un educador, ¿qué nota usted le daría a la gestión, al desempeño del actual representante de la Cámara, Ángel Tito Furgués Cordero, que es abogado como usted? Pues mira, yo para poder darle una nota, tengo que ver lo que él ha tenido en sus manos. Él ha tenido la mayoría en la Cámara, él ha tenido la mayoría en el Senado, él tuvo a su haber 3 comisiones, él tuvo un presupuesto para su oficina enorme y con todo y eso no ha hecho suficiente por este distrito. Así que para mí, ¿verdad? Puede tener buenas intenciones, sé que es una buena persona, lo he conocido a través de estos años, pero creo que como representante no basta meramente con tener unos fondos y usarlos y distribuirlos y ya, sino que hay que poder atender los problemas. Usted lo haría mejor que él. Yo por eso estoy corriendo, ¿verdad? Porque entiendo que dentro de ese rol podría usar ¿verdad? Las herramientas que tengo para servirle mejor al pueblo de Ponce. Para poder desbancarlo, necesita el voto de todos. Sí, yo me imagino que usted en este foro va a aprovechar para decirle a los populares que nos ven, a los nuevos progresistas, a los incoloros, yo los necesito también y no tengo ningún problema en que crucen la línea ideológica para avalarme. ¿Eso usted lo va a hacer hoy?
Mira, es que yo lo he hecho con mi trabajo. O sea, la fiscalización de estos 4 años me ha conseguido personas que me apoyan de todos los partidos. Mi trabajo en la legislatura, donde yo he presentado proyectos... Que han elogiado su desempeño como legislador municipal. Claro. Y quieren que lo haría bien desde la Cámara. Exacto. Y gente que, ¿verdad? Que en ese sentido, pues dice, mira, lo hiciste bien aquí, pues creemos que lo puedes hacer bien acá. Personas que han visto que la legislatura municipal, que usualmente es un cuerpo donde esto no se da mucho, he presentado proyectos con todas las delegaciones, llegando a consensos, llegando a acuerdos, y eso también ha ganado otro apoyo. Así que no es pedirlo ahora como una cuestión de que estamos a 20 y pico de días de las elecciones, es haberlo demostrado con el tiempo que estuve. Si se da a usted, eso no le molesta, al contrario. No, es que yo creo que lo recibe con beneplácito. Tenemos... No, yo no sé si te has fijado que a veces yo tengo una camisa que uso para las caminatas y eso que dice Ponce es nuestro. Ha habido populares, por ejemplo, que le han dicho voy a votar por usted. Sí, PNP que le han dicho voy a votar por usted. Sin duda. Sí, mucho. Sí. Aparte de que usted es el candidato de la Alianza de País, de 2 partidos políticos. Exacto. Que en ese sentido estoy corriendo, ¿verdad? Solo. El compañero Carlos Reyes, que estaba corriendo por el PIB, él retiró su candidatura, así que el único candidato de la Alianza en el Distrito 24 soy yo. Y pues te decía que yo uso una camisa para las caminatas que dice Ponce es nuestro. Y eso es lo que quiere para mí, ¿verdad? Eso y es nuestro es que es de todo. De todo el mundo. Y nos toca a nosotros, del partido que seamos, o si no somos de ningún partido, aportar a un mejor Ponce. Y yo creo que esa debe ser la clave de cualquier persona que quiera aspirar a servir. Que es lo que todos queremos. Exactamente. ¿Y cuál es la receta de José Alberto Hernández Lázaro para lograr que ese distrito representativo tenga una mejor calidad de vida? ¿Cuáles son los problemas principales y cuál es su oferta a los electores? Mira, como primer paso, ¿verdad? Y va a haber que hacer muchas cosas simultáneas, porque como te decía, hay muchas necesidades bien particulares. ¿La primera cuál es? Pero como primer paso es atender la situación de la vivienda. En Ponce hay una crisis de vivienda donde, a pesar de la reducción de población dramática que ha habido en esta ciudad, que desde que yo llevo vivo, Ponce ha perdido más de 50,000 habitantes, casi no hay vivienda. Yo perdí el apartamento donde vivía como resultado de un terremoto, todavía están en el proceso de empezar a arreglarlo, y en esos 4 años, casi que llegamos desde los terremotos del 2020, o ya más de 4 años, perdón, casi 5, no encuentro viviendas asequibles, no encuentro rentas que sean manejables. ¿Cuántas, por ejemplo, faltan o son necesarias en ese distrito? Muchísimas. Es que, y de nuevo, tenemos que verlo no solamente como un problema de vivienda, es que la vivienda toca muchas otras cosas. Hay menos gente, Ponce es una ciudad menos segura. Hay menos gente, las personas mayores de edad, cuyos hijos, cuyos nietos se fueron a San Juan, se fueron a los Estados Unidos, son personas que tienen menos cuidadores que los atiendan. Los otros días estaba caminando en Villa del Carmen y me encontré con una señora mayor de edad que estaba encamada, cuya hija venía los fines de semana desde un pueblo del norte a cuidarla y se alternaba con la otra hermana para que viniera. Todas esas situaciones, si en Ponce hay más vivienda disponible y por lo tanto hay mejor economía, hay más negocio, se empiezan a atender. O sea que el punto de partida tiene que venir con un repensar cómo la ciudad nos debe servir a todos para un mejor Ponce. O sea que la falta de vivienda es una problemática grande en la ciudad. Sin duda. ¿Sabe algo? El incumbente representante de la Cámara preside la Comisión de Vivienda de la Cámara de Representantes. Sí, precisamente. Y ahí es que uno se pregunta, ¿y qué pasó durante esos 4 años, verdad? Los otros días hablaba con un compañero que está actualmente en la Cámara y me decía, mira, es que en esa comisión no pasó nada que ayudara a las situaciones que afectan esta crisis de vivienda, que no es solamente de Ponce, es de todo Puerto Rico, pero en Ponce y en este distrito en particular se manifiesta de una forma bien dramática porque tenemos un montón de condominios que se afectaron con los terremotos, tenemos un montón de propiedades que se afectaron con el huracán María y todavía no han sido atendidas. O sea que entonces piden 4 años más, piden que se les dé un cheque en blanco, pero la verdad es que cuando uno viene a ver, lo que uno recibió fue nada a cambio de eso. O sea que por eso es que yo entiendo que tenemos que cambiar y tenemos que tener unas perspectivas distintas para lo que necesitamos en esta ciudad. ¿Cómo un popular, repito, un PNPista puede votar por José Alberto Hernández Lázaro? Bueno, en la papeleta legislativa. En términos prácticos, si va a votar bajo la insignia de su partido, que es lo que ambos partidos están pidiendo, ¿verdad? Que me parece que en un sentido es un poco un descaro después del descalabro que ha habido en este país. Sí, tanto que el se PNP pida como el voto Institución íntegro. Política y el Partido Popular pues están abogando por el voto íntegro. Exacto, eso me que parece. Todavía la mayoría de los electores en el país votan de forma íntegra. Pero en la papeleta legislativa hay mucho voto mixto. Correcto. Y precisamente esa es una de las opciones que tienen. Hay mucho cruce. Exacto. Que sería entonces, si uno es popular, si uno es PNP, hacer la X bajo la insignia de su partido y después hacer una X al lado de mi nombre. Y ya con eso usted vota por todas las otras personas de esa colectividad que está en la papeleta, pero vota por mí.
también puede votar por candidatura. O sea, sería una persona para el distrito por la Cámara, 2 para el Senado por distrito, una persona para el Senado por acumulación y una para el Senado, perdón, para la Cámara por acumulación. En ese distrito representativo, ¿cuántos estorbos públicos hay? Bueno, Que usted haya podido identificar. declarados en una lista que tiene el municipio, que incluye todo Ponce, Sí. hay un poco más de 200. Y estamos hablando de estorbos públicos que se empezaron a declarar en el 2007. Y recientemente hablaron de 32. Recientemente Estaban listos para demoler. Exacto, que era, bueno, no necesariamente demoler. O por lo menos se encaminan hacia por lo eso. menos encaminados a la declaración de estorbo Sí. público, ¿verdad? Y yo creo que es importante entender que el municipio no se convierte en dueño de la propiedad porque se declara estorbo público, Sí. sino que le permite hacer unas cosas para evitar el riesgo que plantea ese edificio. Puede ser un riesgo de que colapse el edificio, puede ser un riesgo de que haya un incendio en ese espacio que afecte a otras propiedades. O puede Seguridad. Exacto, es un riesgo de a lo mejor hasta la salud, porque puede ser que hayan ratas, puede ser que haya otros animales que generen un riesgo a la salud. Muchos se han convertido en hospitalillos, ¿no? Para También. para el uso y tráfico de O sea, adicción a drogas, que ¿no? Uso y consumo. uno tiene que, si uno declara esto lo público, el municipio asume una responsabilidad de mantener eso limpio y se le va poniendo un gravamen a esa propiedad. El problema es que Ponce tiene 200 y pico de estorbos públicos, pero ¿qué se hace después con ellos? La mayoría está en su distrito. El que usted aspira a representar. Pensaría que sí. No tengo el cálculo preciso, pero pensaría que sí. La inmensa mayoría, por lo menos de los que están ahora, en esos 32, yo creo que la inmensa mayoría también son de mi distrito. Cuando regrese de la cámara, de la pausa, seguimos escuchando a su señoría. ¿Cuál es la receta de José Alberto Hernández Lázaro en seguridad pública, en desarrollo económico? ¿Cuál es su opinión y cuál es la propuesta para lidiar con la deambulancia en la ciudad? Por ejemplo, el terminal aéreo Mercedita debe pasar a manos del municipio. El gobernador le restan 8 días para estampar su firma o vetar ese proyecto de la autoría del representante Domingo Torres y también de la autoría, ¿no? Porque se unió a la legislación del representante Ángel Furquet Cordero. El problema de la deambulancia en la ciudad, ¿cómo podemos atenderla? Lo primero que tenemos que hacer es ver el problema de ambulancia no como un problema de ornato. Es un no como problema social. Es un problema social y es un problema de humanidad, Sí. ¿verdad? Y hay que atenderlo como tal. Hemos visto que en los países que se ha podido atender esto, o en las jurisdicciones que se ha podido atender esto bien, el enfoque es primero proveer un espacio seguro para vivir. Porque es bien difícil una persona poder recuperarse de una condición de enfermedad mental, poder recuperarse de una adicción, si no tiene la seguridad de tener un techo, de tener un espacio seguro. Y ese ha sido parte del enfoque. Pero además de eso... Porque no todos son adictos a droga, que es un para problema nada. social. Y uno lo ve en los censos que hay. Por ejemplo, Cristo Pobre recientemente estuvo en la legislatura, nos llevó un censo que se hace de la población que ellos atienden. Y sí, hay unas personas que son porque tienen una adicción a sustancias, pero hay personas con problemas de salud mental, hay problemas que son situaciones económicas que llevan a la persona a la calle, ¿verdad? O sea que hay que reconocer que hay una diversidad de razones por las cuales esa persona está en la calle y primero hay que resolver ese problema. Pero donde esto ha atendido y se ha funcionado de una forma correcta es donde no solamente es el gobierno, sino son las instituciones sin fines de lucro, ya sean religiosas o no, que también apoyan en estas gestiones. Aquí en Ponce pues tenemos organizaciones que se dedican no solamente a proveerle servicios, sino también a proveerle unos espacios seguros. Que son los que hacen el trabajo, no es el Estado. Claro, sin duda, pero entonces el Estado tiene que poder colaborar, tiene que poder apoyarlo. Correcto. Y entre todos esos grupos pues tratar de tener una situación más favorable. Pero creo que como primer paso tiene que ser tener más viviendas disponibles para que, ¿verdad?, las situaciones que haya que trabajar se puedan trabajar desde un espacio seguro. El número, por ejemplo, de deambulantes que no tienen un techo para vivir. Pues mira, recientemente se nos presentó este censo que te decía, es un censo de la población que atiende Cristo Pobre, me parece que rondaba cerca de los 200 personas, pero verdad es una población que es difícil de medir. Principalmente en el casco urbano. Principalmente, pero es una población que es difícil de medir porque es una población que se mueve, una Sí. población que a lo mejor no siempre es fácil encontrarla, así que es también una necesidad que a veces está tapada, ¿verdad? Que a veces si no llega a ser por estas organizaciones que salen a la calle y que hacen este trabajo, pues a lo mejor estaría hasta más escondida. Eso debe ser parte del esfuerzo y creo que estas organizaciones están claras en eso, que es que hay que hacer visibles a estas personas y entender que no solamente es un número, es una persona que está sufriendo necesidades y hay que buscar cómo se le puede atender. ¿Su distrito es seguro para vivir?
Bueno, ya hablamos del problema de la vivienda, ¿verdad? Y todas las consecuencias que esto tiene. Sabemos que eso también genera un problema de seguridad, que por suerte, ¿verdad?, no ha estado tan agravado como en otros momentos en la historia, pero sí hay unos problemas de seguridad que hay que atender y se atienden de múltiples formas, ¿verdad? Sí. No solamente apoyando a la policía municipal o a la policía estatal en su gestión, sino también repensando el diseño de la ciudad, haciendo ciudades más seguras, teniendo espacios donde la gente viva, porque, ¿verdad?, desde los años 50 y cuidado si antes, hay estudios que demuestran que los espacios donde vive gente y llevan su vida a cabo son espacios más seguros, son espacios donde hay más ojos en la calle, son espacios donde la gente tiene un sentido de pertenencia de los mismos y son espacios que son mejores para vivir. Así que hay que atenderlo, ¿verdad?, desde múltiples francos, entendiendo que es un problema complicado y que es un problema que no solamente tiene que verse de seguridad, sino que también es un problema casi de salud pública y hay que atenderlo como tal. Sin duda alguna. Ese centro urbano de la ciudad, ¿cómo lo ve José Alberto Hernández Lázaro? Esa propuesta, por ejemplo, para revitalizar, remozar la plaza pública, la plaza de Getó de nuestra ciudad, ¿ese proyecto es necesario? Mira, yo creo que está ahí, pero se ha aguantado, ¿no? Sí, se ha aguantado, todavía está en un proceso de reevaluación del diseño. Yo creo que hay muchas cosas que se podían haber utilizado esos fondos para otros fines. Es revitalizar, no es remodelar la plaza pública. Bueno, hay unos elementos de remodelación también, ¿verdad? Se va a sustituir la losa del suelo, se van a hacer unos trabajos que también, pues, podría implicar un cambio de lo que ha sido esa plaza anteriormente, pero sabemos que los espacios públicos evolucionan y lo que fue la plaza en el 1880 no es lo mismo que lo que es la plaza hoy en día. Pero me parece, y lo dije desde el principio, que esos fondos que recibió el municipio de parte de vivienda a nivel estatal eran unos fondos que se podían haber utilizado para viviendas de interés social, sí. Se podían haber utilizado para atender problemas de estructuras. O sea que no necesariamente deben estar enmarcados para ese tipo de proyectos. No necesariamente, pero pues sabemos que a lo mejor llena más el ojo ese tipo de proyectos y lo hace más atractivo y pues se van precisamente esos fondos tanto en ese proyecto como en el del Paseo de la Salsa, en la Paseo Atocha, que no sabemos todavía cuál es la magnitud de ese proyecto porque todavía no se nos ha presentado completamente y parte de esos fondos se utilizarían también para el Teatro La Perla, aunque entiendo que hay un reajuste en cuanto a esa cantidad. Pues en ese sentido, ¿usted ve con buenos ojos el proyecto? Bueno, yo creo que hay cosas positivas. ¿Es necesaria la rehabilitación de esa plaza pública? Hay cosas que son positivas, como tener, por ejemplo, un mejor servicio de conexiones eléctricas dentro de la plaza para las actividades que se celebran allí, sí. Que eso sea más seguro. Seguramente, pues, atender situaciones como los bancos, muchos de los cuales están rotos, poder trabajarlos y tenerlos mejor. No necesariamente en un proyecto de esta magnitud, pero, ¿verdad? Yo creo que, pues, dentro de lo que hay, me parece que se ha corregido en una dirección correcta. Se podían haber utilizado para otras cosas, pero bueno, dentro de lo que hay, se han hecho unos esfuerzos para que esto sea lo mejor posible para la ciudad y para el legado que se le deja a futuras generaciones. En términos de legislación, se convierte en representante de la Cámara Hernández Lázaro, que es la primera legislación que usted plasmaría en la Asamblea Legislativa. Mira, yo creo que tiene que haber un paquete de medidas que van desde cuestiones como, por ejemplo, lo que te hablaba de la vivienda, que incluyen temas como garantizar el acceso a estas propiedades del casco urbano que no tienen financiamiento a través de la banca tradicional, sino que tengan otros métodos de financiamiento y que tengan otros mecanismos para los seguros. Pero también tiene que haber un enfoque de legislación desde la base comunitaria. ¿Revivir la ley 212 sería interesante? Hay que ver dentro del contexto. ¿Tiene que ver con la rehabilitación de los cascos urbanos? Sí, dentro del contexto de la Junta, ¿verdad? ¿Cuánto espacio hay para eso? Yo creo que uno tiene que hacerle frente a la Junta, aunque eso sea difícil, pero hay que hacerle frente. Pero sin duda, creo que la ley 212 trajo muchas cosas positivas en Ponce y trajo muchas enseñanzas de dónde no funcionó y cómo se afectó y eventualmente se elimina y se deroga esa ley. Pero me parece que además de la cuestión de los proyectos que surgen de uno, ¿verdad? Que surgen de un estudio, que surgen de una discusión con los expertos en el tema, tiene que haber unos proyectos que surjan de las propias necesidades de las comunidades. Y situaciones como, por ejemplo, que se habla históricamente y nunca se hace nada de ello, la salida de emergencia en Villa del Carmen. Sabemos que esto se lleva hablando por años. Durante los terremotos del 2020 se vivió una situación muy tensa porque hay una sola salida de Villa del Carmen para todos los efectos. Eso es necesario. Eso es necesario y tienen que contar... Se ha planteado muchas veces. Tiene que contar con el apoyo de la comunidad y que la comunidad entienda cómo se va a hacer y esté de acuerdo con eso. Y aquí existe, dentro del diseño que se hizo de los paseos lineales, cuando ellos se hicieron a principios de este siglo, hay un espacio que estaba contemplado
para hacer una calle pequeña que le diera más tránsito en esa área pegado hacia la comunidad, hacia la urbanización Villa del Carmen, que se pudiera utilizar esa franja para hacer un camino de salida, una carretera de salida hacia el área del centro de convenciones que ya estaría fuera de la zona más vulnerable a los tsunamis. Ese tipo de cosas hay que poder atenderlo, al igual que otras situaciones que ocurren en las comunidades que con el apoyo de esas comunidades, con el diálogo con esas comunidades, hay que poder atender desde el principio. El terminal aéreo Mercedita es prioridad de su señoría. Mira, yo creo que, ¿verdad? Hay un proyecto, como tú decías antes de irnos a la pausa, que está pendiente de la firma del gobernador o del veto del gobernador. Yo estoy de acuerdo de que los municipios tengan las mayores herramientas posibles para fomentar su autonomía y fomentar el éxito económico de esos municipios. 11 municipios tienen la capacidad para manejar esa facilidad portuaria. Bueno, primero habría que ver, ¿verdad? Esto se le pasaría a la autoridad del puerto de Ponce, que sería la entidad que lo correría bajo una estructura en un sentido un poco paralela a la autoridad, o sea, dentro de la autoridad, pero una estructura distinta. Creo que ahí hay unas lagunas que se podrían evaluar, pero, ¿verdad? No me opongo en principio a la idea de que sean los ponceños a través de la autoridad quienes puedan tomar decisiones sobre un aeropuerto que afecta no solamente a Ponce, sino a toda la región sur. Así que hay que ver entonces cómo eso se hace finalmente, si el gobernador lo aprueba, y entonces cómo garantizamos que eso que se vaya a hacer sea en beneficio de la ciudad, sea en beneficio de la región y no sea en beneficio pues de algunas agendas particulares. Es necesario un operador. Sin duda, sin duda. Privado. Una especie de alianza, ¿no? Sí, o sea, en otras jurisdicciones vemos municipios que asumen esos proyectos sí. O sea, municipios o tal vez condados o regiones que asumen esos proyectos de los aeropuertos. Pero sin duda hace falta una experiencia muy particular. ¿Estaría mejor en manos, por ejemplo, que en manos de la autoridad de puerto? Es que yo creo que, ¿verdad? Yo defiendo la autonomía municipal y creo que hay que darle a los municipios las mayores herramientas posibles y mientras más cerca estén el control de los servicios, el control de las facilidades de los municipios, creo que es mejor. ¿Usted, por ejemplo, elevaría a rango constitucional la institución de los municipios? Bueno, ahí, ¿verdad? Eso es una discusión tal vez más compleja. Sabemos que en este momento los municipios son una criatura legislativa, ¿verdad? Y que la legislatura quita y pone según ellos entiendan. Sería un defensor de la autonomía municipal. Sin duda soy un defensor de la autonomía municipal y de revisar también ese sistema municipal para asegurarnos que sirva hacia la transparencia, sirva hacia una mayor participación democrática y al final pues produzca mejores resultados para las personas que viven en esos municipios. Ponce seguro, ¿es tranquilo para vivir? Bueno, yo pienso que no, ¿verdad? Yo pienso que tenemos que reconocerlo, tenemos que reconocer que hay unos problemas de seguridad en algunos sitios más, en algunos sitios menos, ¿verdad? Pero lo que no podemos hacer es esconder la cabeza en la arena, pretender que todo está bien y olvidarnos del problema. Hay que reconocer las situaciones que pasan y atenderlas. Usted es deportista. ¿Cómo están los parques? ¿Cómo están las áreas recreativas del distrito que usted aspira a representar? Pues mira, bastante desigual, pero te diría que por lo general mal. Este fin de semana estaba en Santa Teresita, donde no solamente hay un parque que todavía 7 años después de María tiene los postes doblados por los vientos del huracán, sino que hay una cancha de baloncesto que es bajo techo y que llueve y se inunda. O sea que eso son cosas que afectan la calidad de vida no solamente de los jóvenes, sino también de los adultos y las personas mayores que están buscando un espacio para caminar, un espacio de recreación, un espacio de esparcimiento y no lo tienen. Así que esa también sería una de mis prioridades, que es poder trabajar con las comunidades para recuperar sus espacios y que sean partícipes. Eso se puede hacer de múltiples formas, incluyendo una que ya está en la ley, que son los Community Land Banks, que permiten que el gobierno y las comunidades trabajen en conjunto para ver en qué dirección quieren llevar su comunidad y cómo quieren desarrollarla. ¿El desarrollo económico es prioridad? Sin duda, sin duda. ¿Qué hacemos con el Puerto de las Américas, Rafael Cordero Santiago? Mira, en el debate que tuvimos hace unas semanas atrás... ¿Lo convertimos en un puerto turístico? No, yo creo que no debemos primero limitar hacia una sola vía, ¿verdad? Pero sobre todo creo que en este momento no es una decisión política, es una decisión comercial. Es una decisión que no tienen que tomar los representantes o los alcaldes, sino que tienen que tomarla las personas que tienen la experiencia en el campo portuario, en el campo de la logística internacional. Yo creo que se habla, por ejemplo, de tercera generación, se habla de transbordo y a veces la gente usa esos términos sin entenderlo, ¿verdad? Y creo que sería conveniente dar un ejemplo sencillo. Transbordo, necesitamos zonas de valor añadido, tenemos el Hondo Calado. Sí, pero fíjate... Pero aquel sueño de Churumba... Bueno, pero es que, ¿verdad? Yo creo que las cosas cambian. Mira, me parece que el puerto debemos verlo como si fuese una operación de una gasolinera.
Y dentro de esa gasolinera uno puede recibir combustible y despacharlo, que sería una operación similar al transbordo, o uno puede tener un minimart, uno puede tener un cambio de aceite y filtro, uno puede tener unas facilidades para hacer car wash y recibir ingresos de múltiples fuentes. Creo que ese debe ser el enfoque para el puerto. Es decir, tenemos que tener no solamente una operación de un muelle, es la operación de un montón de instalaciones alrededor que permitan generar mayor economía para la ciudad y más empleos y muchas cosas positivas para el área. Aprovecha el último minuto de la conversación, diríjase a los electores. Bueno, ya estamos a 20 y pico de días, menos de 4 semanas de estas próximas elecciones, y yo creo que tenemos que poder evaluar no solamente lo que ha pasado en estos 4 años, sino lo que ha pasado en las últimas décadas en esta ciudad. El Ponce en el que yo me crié, ese Ponce de los años 90, no es el Ponce que tenemos ahora ni de cerca. Y tenemos que hacer todo lo posible por regresar, no por nostalgia, sino por regresar a las cosas que nos funcionaron y que nos han ido arrebatando con la ineficiencia y con la corrupción. No estamos en un momento de seguir dándole cheques en blanco a la gente, de seguir dándole una confianza ciegas a la gente, sino que estamos en el momento de evaluar realmente cuáles han sido los logros y cuáles han sido las metas que han podido cumplir. Si evaluamos el récord de mi contrincante y incumbente, vemos que no se cumplieron con esos objetivos, vimos que años con mayoría, con 3 comisiones, no han sido suficientes, y si ahora no van a tener gobernador, si ahora probablemente pierdan esa mayoría, pues entonces hay que preguntarse ¿para qué quieren 4 años más? Así que en ese sentido los invito a que apuesten por una visión distinta, apuesten por una persona que está comprometida a fiscalizar y a trabajar por esta ciudad, y pues espero que este 5 de noviembre pues cuente con su voto. José Alberto Hernández Lázaro, gracias. Gracias a ti, Ricardo. Por haber estado con nosotros.